es hacer historia y poder hacer eso. Algo más quería decir que no me quiero olvidar. Bueno, y que esta idea de figura, podríamos hablar un montón porque es bastante amplio, ¿no? Pero también es como una metodología o una práctica de trabajo que ella toma. Y aparece, en realidad siempre, una podría decir, bueno, siempre estuvo haciendo esto, ¿no? Porque ya nos regaló ciertas figuras antes, ya ha hecho este tipo de análisis, pero acá hay como una cierta autoconciencia y lo plantea y también lo pone en diálogo con ciertas vertientes teóricas de donde saca también, ¿no? De Auerbach, algo de narrativismo también hay ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente con respecto al debate de este ciclo, que es el problema de si hay o no biofobia en el feminismo, si es todo discurso, si la biología, etcétera, etcétera, yo creo que lo podemos charlar, ¿no? Pero creo que Haraway está como en otro plano, ¿no? O sea, de alguna manera tiene otros problemas o, ¿no? Como que plantea una manera de entender todo donde esos problemas no existen o en todo caso son planteados desde una ontología que justamente no es una ontología dualista, que creo que Emma va a hablar un poco de esto, ¿no? Y sí me gustaría decir que Haraway es marxista en el sentido más obvio del término, ¿no? Digamos, es materialista, pero en un sentido de materialismo histórico, y es un materialismo muy ligado también a las prácticas de inscripción de sentido. Entonces, ¿qué hay? Hay inscripción de sentido y hay materialización. O sea, las dos cosas funcionan juntas. Entonces, me parece que es otro tema. Pero bueno, eso por ahora y seguimos charlando. Buenísimo, gracias Julieta. Ahora vamos a darle la palabra a Emma. Emma Song es feminista prosexo, activista de la disidencia sexual y formada en filosofía y artes visuales. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Con Julieta queríamos compartirles como capaz que como un repaso. Es cierto que es como difícil decir, bueno, es un texto intenso y extenso en el doble sentido. Y también es un texto que necesariamente va a poner el foco, para muchas de nosotras de una manera muy importante, en la producción de conocimiento. Es un texto, en última instancia, de epistemología feminista, si es que no es de primera, digamos. Y es un texto de filosofía de la ciencia, esa vieja y fea manera de nombrarlo para muchas, digamos. Y por lo tanto, creo que sí es eso que charlábamos al principio, de que hay una lista, y esa lista está en ese nuevo prólogo, entrevista de Haraway, precisamente, que es una lista de conceptos que Haraway algunas veces define y otras veces los definió en otro texto, digamos. Entonces también eso le agrega una complejidad. Pero esa lista, quizás una podría decir que podrías reunirlo bajo un solo problema, que es una forma en cómo en este libro lo describe Haraway, que es precisamente el colapso de la materialidad y la metáfora. Digo, en este texto de los 90, Haraway pone el foco en hablar de implosiones y de colapsos, algo que no va a ser posteriormente en los textos posteriores al 2005, lo cual es interesante para pensar porque tiene que ver en cómo Haraway está armando eso que después en el manifiesto, cómo está pensando, no sé si armando es la palabra correcta para usar, pero cómo está pensando la ontología que va a presentar en el manifiesto de especies en compañía. Y hay una frase muy maravillosa, como la pone Haraway en este libro, en Testigo Modesto, que es la reunión del compromiso de lo semiótico material. Digo, esto que nos contaba Julieta sobre la figuración,
todo eso tiene un sentido cuando Haraway nos trae qué entiende por lenguaje y qué entiende por materialidad. Y esto es central para darle un foco, o por lo menos a mí, digo, es mi lectura, obviamente. Ustedes lean como quieran. Digo, pero si le voy a compartir algo, le voy a compartir mi lectura. Y esto es central para surfear, creo que sería la mejor manera, o enredarse en este libro de Donna Haraway. Y precisamente esta idea de semiótico material es central en cómo Haraway entiende ontología y epistemología y política. Ya van a ver si lo han visitado, si lo van a visitar posteriormente al texto. Hay una operación retórica que hace todo el tiempo Haraway, que cuando nos está planteando un problema o nos está contando una genealogía específica de un concepto o nos está describiendo un hecho histórico, jamás despega las descripciones en el sentido analítico de decir, bueno, acá vamos a pensar lo ontológico, acá vamos a pensar lo epistemológico y acá vamos a pensar lo político, sino que simplemente te despliega las tres cosas a la vez y casi sin diferencias, sin líneas de diferencia entre las tres. Y eso es central, precisamente es central en cómo piensa esa idea que para muchas de nosotras es fantástica, yo puede que me entusiasme con eso, de lo semiótico material. Porque incluso usar la palabra material o materialismo se vuelve una trampa para lo que está pensando Haraway. Para Haraway es imposible de separar una construcción de sentido que no sea material. No hay algo así como concretitudes en el mundo, lo voy a poner de esa manera, sin que no tengan un sentido que muchas veces viene proporcionado por alguna forma de lenguaje. O dicho de otra manera, los sentidos son materiales. Y lo material es un sentido. Vamos, digo, si algunas que lamentablemente estaban formadas en filosofía, eso resuena mucho a un señor llamado Hegel, digamos. Y entonces, digo, ahí poner en evidencia, digo, esa intensidad conceptual en cómo lo está pensando Haraway, para muchas de nosotras es muy importante porque Haraway, y ahí lo van a leer en Testigo Modesto, entiende que esto que está pensando entre de lo semiótico material no es un problema ideológico. Y cuando dice no es un problema ideológico, dice, esto no es un problema de cómo entendemos el lenguaje, cómo entendemos lo material. No es un problema de ese tipo. Esto es un problema en términos ontológicos. No es de entender, sino cómo se presenta un aparato de producción de lo existente. Haraway en otros textos va a hablar, sobre todo en Ciencias, Cyborg y Mujeres, del aparato de producción corporal específicamente. Pero digo, podríamos pensar en cambiar la última palabrita corporal por existente y exactamente estamos en la misma operación que Haraway quiere mostrar cuando dice que, por ejemplo, el sistema sexo-género y entre otros aparatos de producción de lo existente no son problemas ideológicos, son problemas ontológicos. ¿Por qué? Porque Haraway nos presenta precisamente esto que es lo semiótico material es una práctica entre humanos y no humanos que configuran el mundo semiótica y materialmente bajo los términos donde algunos objetos aparecen o existen, otros tienen límites en su aparecer y en sus límites, y otros ni siquiera existen. Digo, lo que Julieta nos presentaba como, bueno, va a haber ciertos mundos y otros mundos
que no van a aparecer. Y en ese sentido, cuando vean lo de Testigo Modesto, que creo que sigue siendo uno de los capítulos más increíbles que yo he leído de todo lo que he podido leer en la historia de la filosofía, precisamente nos pone en evidencia cuál es el evento semiótico material más importante de la modernidad y más importante del desarrollo científico. Y ese evento semiótico material es precisamente la bomba de vacío. Y precisamente la bomba de vacío como evento semiótico material estoy tratando de no usar ciertas palabras este es un paréntesis, para no caer en sesgos constructivistas, en sesgos discursivistas, ¿sí? Por eso es que hago esas pausas. Pues digo, van a decir, la Emma que está, ¿por qué hace esa pausa? Precisamente ese evento semiótico material de la bomba de vacío de Boyle le permite a Haraway desplegar cómo funciona, vamos a decirlo así, o cómo se desenvuelve el performativo del vacío. Y cuando digo el performativo del vacío, lo digo junto con ese gran aporte de la teoría queer, de la cual obviamente Haraway es parte integral para muchas de nosotras, digamos. Precisamente porque entiende, así como no voy a repetir eso, digo, medianamente creo que todos vamos a saber de qué estoy hablando cuando digo eso, entiende la producción de cosas por el lenguaje y hace precisamente un extra Haraway cuando presenta ese evento semiótico material al dar cuenta de que no es simple invención. Si bien es un proceso imaginativo, no es simplemente inventado. Es una configuración específica de tecnologías o de técnicas que hacen posible que exista el vacío. Bien, y ese evento semiótico material precisamente tiene que ver con cómo Boyle, en ese momento de la historia de la ciencia, hace aparecer un hecho. Y cómo hace que eso que llamamos vacío cuente como un hecho que importa en términos científicos, en términos de conocimiento. ¿Sí? Porque digo, la pregunta que podríamos hacernos un poco más llana es, bueno, ¿y el vacío? ¿Existía antes de Boyle o no existía antes de la bomba de vacío? ¿Había vacíos? ¿No había? ¿Qué significa la aparición de ese concepto que incluso en la manera en la que muy bien lo relata Haraway, como Boyle lo hace aparecer en términos completamente dramáticos en una escena social específica, digamos, precisamente tiene que ver con ciertas tecnologías que hacen que el evento semiótico material se despliegue. Y esas tecnologías en Testigo Modesto son 3 y muy claritas, digamos, y junto con, se me fue el nombre de este par, seguramente Julieta me va a ayudar con esta gente. Chapin y Shapiro. Gracias. Chapin y Shapiro. Junto con ellos, Haraway precisamente nos despliega la descripción de cómo lo semiótico material tiene una técnica específica para aparecer, y que es una tecnología de lo literario, una tecnología de lo social y una tecnología de lo material. Sin esas 3 tecnologías es imposible en términos científicos que aparezca un objeto en términos de objetividad.